Y hoy quiero pasarme un buen rato con ustedes. Ustedes son quienes hacen posible que las cosas sucedan. Dentro del programa de calidad que les mencionaba, pues es muy importante que comencemos a platicar sobre algunos conceptos que tienen y versan sobre nuestra historia. Vamos a hablar un poco hoy de nuestra historia. Hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con quiénes somos, cómo es que trabajamos. Ok, ya está la pantalla compartiéndose y en cualquier momento pueden hacerme preguntas, pueden detener la charla. Les digo, más que nada es 1 hora y media, esperemos 1 hora con materiales que nos van a permitir reconocer nuestro ADN, el ADN sindical. Hablábamos de calidad, pero ojo, cuidado, no podemos perder nuestra identidad. Tenemos una identidad y hoy me gustaría mucho en ese interactuar poder ubicar la identidad sindical, porque claro estoy que mucha gente tiene su ADN de enfermería, su ADN en medicina, su ADN en radiología, su ADN en el administrativo, pero hoy nos une un factor importantísimo que es ser parte de la estructura de representación de las y los trabajadores del ISAPEG en la sección 37, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y paralelo, tenemos que ir formando nuestro ADN de antemano. Yo considero que hay muchos ingredientes porque habla de liderazgo, el ADN sindical tiene mucho que ver con actitud y vocación de servicio, tiene mucho que ver con formas amables de ser, y creo que es la característica de todos ustedes. Por eso es que han logrado que los trabajadores depositen la confianza en cada uno de ustedes, igual la mía, igual la de todo el equipo, porque ese es un cosmos que hay de ADN, ese que nos da, nos forma y nos prepara para la representación sindical. Bueno, hablemos un poco de qué es, independientemente de los conceptos de biología, los conceptos de medicina o de ciencia, de neurociencias. Hay una definición que es muy importante que hoy tomemos juntos para ponernos de acuerdo, que es el ADN es el conjunto de cualidades inherentes, inamovibles de una persona, de una cosa, y yo le diría también de una organización. Porque a final de cuentas las organizaciones las constituyen una mente colectiva, un espíritu colectivo, un colectivo en sí que es la suma de muchas personas. Por eso es que hay un ADN específico. Ejemplo, la obediencia forma parte del ADN del soldado profesional. La obediencia forma parte del ADN del soldado profesional. ¿Qué dirían? Ayúdenme por ahí. ¿Qué formaría parte del ADN del dirigente sindical? A ver, le leo en el chat. El liderazgo, Víctor Bisuet, exacto. Los valores, Nila, lealtad, resolución, empatía, el compromiso, la disciplina, tener claros valores, servicio, compromiso, la obediencia, diríamos entonces, dice Marcia Aguilar, la honestidad forma parte del ADN de el líder sindical. Omar, empatía, manejo de conflictos, forma parte del ADN del soldado profesional. Perfecto, Luz María Telles, confianza. La confianza forma parte del ADN del líder sindical. Joana María Villanueva, resolución, ser resolutivo. Ser resolutivo forma parte del ADN del líder sindical. Guadalupe Cornejo, la responsabilidad forma parte del ADN del líder sindical. Eh, Bien, comunicación. La comunicación forma parte del ADN del soldado profesional. Definitivamente, bien dicho, todas son muy buenas. JJ dice que la gestión forma parte del ADN del soldado profesional. Luis Sansón, Antonio Landín, proximidad. Ok, perfecto.
Luis Salinas, trabajo, el trabajo forma parte del ADN, humanidad, Carlos, Juan Carlos, claro, la humanidad o el humanismo forma parte del ADN del soldado profesional. Bueno, pues vamos a comenzar hoy a definir así tal cual, conforme esta lluvia de conceptos que forman parte del ADN del líder sindical, vamos a seguir platicando de temas como nuestra parte histórica. Se dice que para poder avanzar en el presente y alcanzar el futuro, tenemos que saber de la historia, cómo es nuestro pasado, cómo es y cómo surgió el movimiento sindical. El sindicalismo es importantísimo. En esta sesión, la primera de varias que voy a tener con ustedes, hablaré mucho del origen humilde, del origen derivado de las grandes dificultades que vivían las y los trabajadores en los siglos XVII, digo, ya de atrás del XVII ni se diga, la explotación del hombre por el hombre, el rico sobre el pobre, el poderoso sobre el débil, y que se da en la actualidad, pero por eso es que sigue existiendo la necesidad y la justificación de las representaciones, en este caso la representación sindical. Siglo XVII, XVIII, XIX, bueno, pues son los orígenes del sindicalismo. Es la época en la que todos los trabajadores a nivel mundial se empezaron a agrupar. El sindicalismo surge como un movimiento de defensa de los intereses de la clase trabajadora, de mejorar condiciones laborales y económicas, y por eso se forman las organizaciones sindicales. Hoy sigue siendo lo mismo. Hoy se establece que los sindicatos tenemos como primer concepto que ser capaces de investigar cuáles son las necesidades de nuestros agremiados. Después, tener la capacidad de gestionarlas y de llevarlas a acuerdos y estar listos como tercer punto para la defensa en caso de que alguien, ya sea los que hicieron el contrato, hicieron el convenio, los que acordaron, quieran violar lo acordado o aquellos que están obligados a la aplicación de esos preceptos. En el caso nuestro, bueno, pues autoridades. En el siglo XIX, como ya se los comenté, el sindicalismo actual tiene las raíces en la revolución industrial, el siglo XIX. La aparición de la evolución tecnológica, la aparición de la máquina de vapor, la mecanización a través de procesos, de lo que es la producción en masa o en línea. Y bueno, a medida que la industrialización avanza, los trabajadores comenzaron a darse cuenta, y yo digo que comenzaron porque, les insisto, antes era lo mismo, pero comienzan a inconformarse por las condiciones laborales extremadamente duras, abuso infantil, las mujeres con una gran brecha en cuanto a salarios, el tema de la injusticia en la repartición de la riqueza, todo era para el patrón, todo era para el capitalista. Entonces comienza a haber un despertar, los bajos salarios, la explotación, la falta de protección en el trabajo, los lleva a formar las primeras organizaciones sindicales que tenía como principio el salvaguardar esas condiciones mínimas de las y los empleados. No lo perdamos de vista porque al final de la presentación nos habremos de dar cuenta cómo debemos estar evolucionando. Ya no solamente es solo mejorar condiciones laborales, sino cómo representar a la parte de la fuerza laboral. Bueno, pues es así, esto comienza en Inglaterra y en Francia algunos graves estallamientos en el siglo XIX y se forman sindicatos que llevan a cabo las primeras huelgas. Muchas protestas para exigir el derecho a lo básico, el derecho a lo elemental, tratar de ser respetados en su integridad física. Vuelvo al tema, el que se acabara la injusticia en el trato, los capataces llegaban a matar a los obreros, y los que no los mataban, los capataces los mataba el trabajo, cargas excesivas,
sin protección adecuada, accidentes de trabajo, puesto que comentamos, viene la industrialización, viene la máquina de vapor y empieza a ponerse más crítico para los trabajadores. Yo he leído y recuerdo muy bien que en esa época se medía a los obreros por las espaldas fuertes, por las manos que fueran laboriosas y por las piernas también fuertes. Es decir, era como una mula. El trabajador era explotado a grado de ser solamente una fuerza, y ahí viene el tema fuerza laboral, de ser una fuerza bruta. No se hablaba del conocimiento, para nada. Se hablaba de cargar cosas, de hacer cosas, de trasladar cosas, de perfeccionar cosas con las manos. Era el tiempo de los artesanos. Bueno, así es como pues en el Reino Unido, Inglaterra y Francia, comienza a darse un despertar ideológico, comienza la era del liderazgo. En mi opinión, ahí es donde hay muchas, desde cualquier plataforma que ustedes lo quieran ver, si lo quieren ver desde el tema religioso, bueno, pues hay liderazgos antiguísimos, ¿no? Moisés, Abraham, el Matusalem, que dicen que fue el hombre más viejo, Noé. Si lo vemos desde el punto de vista de las organizaciones comerciales, bueno, pues tenemos el tema de grandes mercaderes, tenemos el tema también el tema de guerra. Hay grandes líderes, muchísimos líderes. En tema de política, ya hace muchísimos años, también hay grandes liderazgos, pero en tema sindical comienzan a darse los primeros. Yo creo que ahí está la primera transformación del ADN sindical. Es ahí donde hay una mutación del obrero común al que empieza a tomar conciencia, al que empieza a hacer negociación, al que empieza a hacer representación, y es así como comienza la era de un liderazgo como el nuestro. No perdamos de vista lo que vamos diciendo. Somos muy parecidos, por eso nuestro ADN tiene origen, data, tiene un dato de creación y ahí andamos nosotros. Somos, déjenme, el mamut, si me permiten el ejemplo, somos parte de esa especie que se ha ido transformando, pero hace muchísimos años, siglo XVII, XVIII, XIX, es que crece el liderazgo. A mí me interesa mucho platicarlo, estoy con ustedes, porque, insisto, a veces es difícil dejar el ADN de enfermería para pasar al ADN sindical, el ADN de cirugía para pasar al ADN sindical. He visto al paso del tiempo muchos ejemplos de personas que se han negado a tomar licencia sindical porque no quieren, no quieren apartarse de su empleo. Me consta que hubo otros que costó mucho trabajo que dejaran los consultorios, ya fuera enfermera, ya fuera médico. No había una definición. Y hoy en este caminar, estos que estamos hoy como generación sindical, debemos ponernos de acuerdo en nuestro ADN de carácter sindical. Viene una etapa en la que crece el movimiento, se empieza a fortalecer, a medida que se propaga la industrialización, por supuesto, a medida que crece la necesidad de fuerza laboral, de mano de obra, el movimiento sindical se internacionaliza. Ya no solamente lo teníamos por las áreas de Europa con Francia e Inglaterra, sino ahí mismo crece, pero también empieza a crecer en los Estados Unidos, en América. A medida que esto sucede, se forma la Asociación Internacional de Trabajadores, que se conoce como la primera internacional en 1864, siglo XVIII. Se convierte así en un gran vínculo de solidaridad entre los trabajadores de diferentes países. Destaquemos aquí un término: solidaridad. ¿Qué significa para ustedes solidaridad? Vamos otra vez al chat, les leo, porque es muy importante que dentro del ADN que hace ratito mencionábamos cosas un tanto modernas, pero tenemos que ir al pasado. Ese pasado, ese origen auténtico que tenemos,
y no vi en una sola solidaridad. ¿Se dieron cuenta? A ver, unión, nos dice Gelma Rivera. Fausto, trabajar juntos para lograr un fin común, exacto. Unión, solidaridad, es decir, empatía tal vez es lo que más se acercó. ¿Por qué? Pues porque me interesa lo que le está sucediendo al otro. Pero solidaridad es uno de los términos que desde 1864 comienza a fortalecer el movimiento de las y los trabajadores, el movimiento del obrero. Apoyo, nos dice Rocío Arellano, ponerse en el lugar de otro. Alonso Guido, solidaridad es tener empatía necesaria para sentir los problemas de los demás como propios, estar con los desprotegidos. Rosario Fonseca, apoyo para lograr un fin común. No olvidemos, anótenlo, quienes están anotando en el teléfono, en el iPad o en la papeleta, anótenlo. Dentro del ADN sindical debemos de tener como fundamento, como solidez, solidaridad. Antes que unidad, la solidaridad es el ingrediente, es el factor que nos comienza a hacer dependientes, que nos permite, como bien lo dice Luis Enrique Segoviano Toral, apoyo incondicional. Muy bien, campeón. Apoyo para un fin común, nos dice Dolores. Entonces, solidaridad. De lo que va a venir en el examen es este concepto. Solidaridad que hace que las y los trabajadores rompan fronteras. Comenzamos a hablar de un auténtico movimiento sindical o movimiento obrero mundial. No se nos olvide, porque luego a veces se nos dan cosas muy modernas de la administración, de la gestión sindical, la administración de nuestras unidades de salud. Se nos da mucho las modas que hoy los grandes consorcios comerciales nos hacen llevar, el consorcio industrial también en el consumismo, y se nos va olvidando que el término solidaridad debe de estar presente en todas y cada una de nuestras acciones, más allá de términos más modernos, solidaridad. El desarrollo de la negociación colectiva, que hoy se considera un derecho humano, la posibilidad de constituir sindicatos y poder tener facultades para representar a las y los trabajadores en un contrato colectivo. Es un derecho humano la negociación colectiva. No puede haber disposición unilateral como fue el que generaba ese factor del capitalismo contra la mano de obra y que era impositivo. Nadie marcaba las ganancias, nadie marcaba tabuladores, todos estaban simplemente a cobijo del patrón. Él definía cuándo corría, él definía qué se hacía y era verdaderamente inhumano. Se ha elevado a ese grado de derecho humano la negociación colectiva y es gracias a quienes nos antecedieron a lo largo de ese siglo XX, que prácticamente a muchos hemos sido parte de él, hemos sido nacido ahí, hemos sido testigos. Ahí se fortalece el sindicalismo en muchos países y se consolida como un actor clave en las relaciones laborales. Esa es la gran ventaja que hemos heredado. Es el gran compromiso que tenemos que defender. A partir de nuestra historia, de nuestra elección, de nuestra gestión, de nuestra labor sindical, va a haber un día, pues, si no por alguien, sí por nosotros mismos, una petición de balance. ¿Qué hice? ¿Qué le aporté en mi historia al movimiento de los trabajadores aquí y en el mundo, donde me tocó estar? Porque una gran fortuna es que todo lo que haga un dirigente sindical puede correr de forma colectiva a cualquier parte del mundo. Eso es algo bien importante. De ahí el fundamento tan trascendental de solidaridad. La solidaridad atrae fuerza. La solidaridad atrae el mutualismo, que un sinónimo, pero que en concreto habla de unir esfuerzos, de abrazarnos. Entonces, pues el siglo XX, ya ustedes van viendo, comienza con condiciones diferentes. Más adelante haremos un pequeño resumen
de lo que en los siglos que estamos transitando en esta historia, ¿qué destacó? ¿Qué fue lo que marcó cada una de esas épocas? Ya lo veremos. Y bueno, es en el siglo pasado, es en la década de los 1900, 2020, 1999, 1980, 70, 80, 90 y 2000. Los sindicatos comienzan a negociar colectivamente con empleadores y también con el gobierno. ¿Para qué? Para establecer acuerdos laborales que regulen los salarios, las condiciones de trabajo y por supuesto que otros aspectos. Como les platicaba, el caminar y el fortalecimiento sindical no solamente se da ya en Europa, se da en los Estados Unidos principalmente, llega más tarde a México, pero principalmente con la industrialización en los Estados Unidos hay un movimiento sindical encabezado por la Federación Mexicana, perdón, Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, denominada AFL-CIO, que es la federación en América Latina más grande, en los Estados Unidos también es la más grande, que crece con motivo de esa era progresista que tuvo Estados Unidos también con su histórica depresión, en aquella debacle donde en los años 30 Estados Unidos tuvo que reconstruirse. Es ahí donde el movimiento sindical tiene mucho que ver. Levanta a la sociedad norteamericana, pues desempeña un papel muy importante en la defensa, no solamente de los derechos de los trabajadores, sino en la reconstrucción de la economía norteamericana y en influencia política. Aparece otro de los conceptos, aparte de solidaridad, me interesa mucho que destaquemos ahora el concepto de construcción que tiene la fuerza laboral en la economía de cada país y, por supuesto, hoy del orbe, de todo el orbe. ¿Por qué? Porque hay una economía globalizada, pero es la fuerza de los trabajadores la que a la vez que como productores y como consumistas genera riqueza, genera abundancia para los países donde con inteligencia, con transparencia se manejan en sus indicadores de desarrollo y de bienestar. Es un sindicalismo que no solamente trabaja, como lo dijimos, en el siglo XVIII, XIX, tratando pues, de que no se mueran, tratando de aplicar justicia, quitándose la garra de encima del patrón, del capitalista. Luego, siglo XX, comienza a darse ya en una influencia de la vida internacional. Es así de importante el tema del área sindical. Nosotros no solamente estamos como entes administrativos. Los invito, quitémonos la idea de que somos entes administrativos. No lo somos. Somos promotores, somos defensores y somos gestores, pero también somos constructores, no solo de las áreas donde nos desempeñamos, sino del exterior. De ahí nuestra visión de ser un referente a nivel internacional, a nivel nacional, es decir, que lo que hacemos sea para que sea visto, sea para que sea copiado, sea para que sea mejorado, y eso es una aportación directa al movimiento sindical, al movimiento obrero. Esa es parte de nuestra visión. Si la recuerdan, les hablaron seguramente en la sesión pasada en el tema de calidad. Eso es a lo que aspiramos convertirnos, tratar de lograr nuestra misión de garantizar la satisfacción de las necesidades de las y los trabajadores del ISAPEG y contribuir a elevar su calidad de vida, pero que esto sirva para ir más allá, para dar saltos cuánticos, para ir influyendo no solo en que tenemos al interior las cosas bien, sino ir al exterior. Bueno, en América Latina, ¿qué podemos hablar en América Latina de nuestro sindicalismo? En América Latina se convierte en una fuerza importante en la lucha por los derechos de los trabajadores y en la resistencia a regímenes dictatoriales de varios países. Nuevamente, ya hay una connotación política.
No es solamente defenderse del rico, no es solamente defenderse del capitalista, no es solamente crear derechos. Ahora resulta que es seguir influyendo como los norteamericanos reconstruyeron su economía, seguir influyendo ahora en justicia social. Ahí nos insertamos en algo que es un protagonismo eterno. Yo creo que el sindicalismo nunca desaparecerá. Siempre estará como un ingrediente muy interesante para lograr justicia social. Es decir, no solamente para el gremio, no solamente para beneficios del ISAPEG, sino que trascendamos y podamos ser observados para lograr justicia social, es decir, para todos. Equilibrio económico, derechos humanos para todos y vivir la vida como debe ser vivida, con calidad y con bienestar. Ese es el régimen que por los años 60, 70, 80 todavía y 90, no se diga, bueno, todavía hoy lo están viviendo en Nicaragua, lo vivieron en los años 70 fuertemente los argentinos y el sindicalismo empieza a volverse un agente político. Nos damos cuenta que la unión hace la fuerza, que la solidaridad es el ingrediente esencial para defender nuestros derechos, crear conquistas nuevas, pero sobre todo para ser un agente social, para convertirnos en constructores de economías, para convertirnos en defensores de las garantías individuales o derechos humanos, según el caso en general de derechos humanos hoy día, independientemente de cómo se estipulen las condiciones en las constituciones de cada país, y que vivamos esa sana convivencia. ¿Qué desafíos representa el siglo XXI? Bueno, pues el sindicalismo enfrenta nuevos desafíos debido a la globalización, la automatización y la evolución de la economía. Y más adelante en una gráfica veremos la era de la información, la era de las tecnologías, lo que llamamos la cuarta transformación o la cuarta revolución industrial. Los sindicatos debemos adoptar, por lo tanto, estrategias para abordar estas cuestiones, los retos, y seguir defendiendo los intereses de los trabajadores y seguir siendo ese agente social de transformación para lograr justicia social y para lograr el pleno ejercicio de derechos humanos. Hasta allá va. Muchos de ustedes, no sé, les leo, déjenme leerles. Hay alguien que se sorprenda de hasta dónde alcanza el trabajar y los resultados de ustedes. Nos dice José Juan Torres, es la virtud de trabajar juntos para alcanzar nuevas metas. Es cierto, estábamos hablando del tema de solidaridad, ayudar sin recibir nada a cambio. Nuevamente, José Jesús Torres, actualmente los derechos laborales son considerados derechos humanos. Por supuesto, el derecho al trabajo es un derecho humano, así como consecuencia del trabajo, del servicio que prestamos. Es decir, en nuestro caso, el derecho a la salud de la sociedad nos garantiza el que podamos exigir el derecho al trabajo. Porque yo creo que primero se otorga y después se exige. Entonces, si en ese sentido lo vamos haciendo, presidencia, dirigente sindical, sí, por supuesto, nos daremos con esa y como menciona la mina de enfoques. Y es importante destacar que según enfoques y las tácticas se emplea y por supuesto hay quienes entran en la negociación colectiva y la cooperación con empleadores, ese es nuestro más cercano perfil, mientras que otros adoptan un enfoque más militante y de confrontación. Hoy los tiempos de ganar
ganar, son los mejores, bueno, siempre han sido, pero hoy tenemos la garantía de que se cumpla con lo pactado, hoy tenemos la mente abierta a que eso es lo mejor, que nadie pierda para que el otro gane. Eso es lo que muchas veces nuestros sindicatos a lo largo de la historia, tristes historias, pues donde han hecho quebrar empresas, donde se agotan los ejercicios económicos y terminan con el desempleo. Ese es un grave problema. Entonces, efectivamente, cada país, cada área es diferente. ¿Qué nos podemos enorgullecer más? Yo creo que pocos son los seres humanos que fueron dirigentes sindicales a nivel internacional. Sí se conoce de algunos, de algunas mujeres sobre todo, que han logrado, que han contribuido, que tengamos este concepto de 8 horas de trabajo, una jornada definida que es parte de lo que en el siglo XVII, XVIII, XIX no se tenía. Se luchó mucho para lograrlo porque eran jornadas inhumanas y además impredecibles. Cuando el ser humano está hecho para vivir, para transitar, hacer un camino diario de 24 horas bien repartidas en 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Hoy traemos graves problemas que la gente no duerme 8 horas, no duerme ni 7, no duerme ni 6, a veces anda durmiendo 4, anda durmiendo 5, pero ya no, si ustedes se dan cuenta, por el tema de la explotación laboral, sino ahora por los malos hábitos, por las redes sociales. Qué triste que tengamos, ojalá yo lo sugeriría en algún tratamiento de los psicólogos que recordaran que la gente que murió en el pasado luchando por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, establecieron que era muy importante vivir con con esta distribución de nuestras horas del día. Eso sería muy, muy valioso y pudiéramos vivir con mayor calidad de vida. Pero recordémoslos, el 1 de mayo se festeja este gran avance que pareciera ser muy pequeño, pero créanme, en base a este concepto es que gira todo el mundo laboral. En base a este concepto, ustedes saben, se paga por horas, se trabaja por horas semanales, las cargas de trabajo en las empresas se establecen, se calculan por horas, todo está por esas 8 horas, una jornada laboral que ha marcado el hito en nuestra vida mundial. ¿Qué momentos históricos, haciendo un pequeño recuento, hemos vivido desde el nacimiento gremial? Ya les recordaba que hacia 1830 se integran las primeras cooperativas, estamos hablando del siglo XVIII, asociaciones en pro de reivindicaciones laborales, ya aquellos que buscaban justicia, que tenían en la sangre el liderazgo. En París, Lyon e Irlanda se dan los primeros levantamientos agudizados, los de graves crisis por las graves crisis económicas. En Inglaterra hay la abolición de la esclavitud. Este proceso se lleva entre 1833 y 1838. En 1834 se forma la Great Trade Union o Unión de Sindicatos de Oficios en Inglaterra, y en junio de 1836 la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elabora la Carta del Pueblo, participando así en cuestiones que no solamente son laborales, como ya lo hemos platicado, sino que ya son políticas y sociales. De ahí las organizaciones buscando liderazgos éticos, liderazgos con visión y sobre todo con liderazgos de integridad. Porque cuidado, ustedes saben que 5 de nuestras grandes líneas de acción contemplan 2 cosas importantes de las que hemos estado hablando. Saber organizar a los trabajadores, tenerlos listos, saber dónde están, cómo se llaman, cómo viven, qué es de ellos, saber con quién tratamos. Y 2, saberlos dirigir, a dónde los vamos a llevar. Vamos a desaprovechar la fuerza gremial, vamos a desaprovechar la solidaridad,
vamos a desaprovechar ese vínculo histórico que tenemos como organización con personajes y movimientos como estos históricos que nos han marcado la historia mundial. Bueno, seguimos hablando un poco de cómo la fuerza sindical te ha transformado países, no solamente otorgó, déjenme decirles, déjenme irnos a nuestras condiciones, no que no quede en que otorgamos condiciones generales de trabajo, sí las mejores, prestaciones de lentes, que el pase de salida, que la licencia humanitaria, X y X y X, porque nos volveríamos sumamente egoístas. Hoy mi aspiración con esta charla, con esta hora de lo que sumaremos a varias horas para alcanzar un taller, es despertar el espíritu de conciencia y el espíritu de clase. El espíritu de clase, las clases sociales que se ven amasadas, que se ven bien representadas en cada uno de esas enfermeras que ya saben de su ADN de enfermería, pero que adoptan un nuevo ADN de liderazgo sindical, en el médico, en el administrativo, en todas las profesiones que cada uno de ustedes tiene. Que lo sigamos legando, que lo sigamos heredando, que lo dejemos para las siguientes generaciones. Hay muchos que nos han acompañado por años y que poco a poco nos parecemos y creemos en lo mismo. Y hay muchos nuevos que hoy estamos tratando de aplanar esa curva de aprendizaje de lo que es las habilidades técnicas, pero también aplanar esa curva de identidad. ¿Quién soy? Me acaban de elegir, acabo de dejar el consultorio de enfermería, de medicina, de lo que quieran, pero ¿qué soy? ¿A dónde voy como líder sindical? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Verdaderamente nutro al movimiento sindical, al movimiento, por qué no, hasta mundial? ¿O me quedo egoístamente con solo aplicar las condiciones generales de trabajo? Cuidado con el egoísmo. El liderazgo sindical se fundamenta en solidaridad, que nos vaya bien a todos, no que solamente esté pidiendo para mí o para mi gente mis derechos. Es cierto, como en el siglo XVII o XVIII, lo primero es garantizar el derecho laboral, garantizar las prestaciones de los trabajadores, pero también habla de una conciencia, habla de clase, habla de imprimir mi huella para dejar en el futuro un mundo laboral mejor. Recuerden que estamos tan intercomunicados como nunca lo hemos estado, que lo que pase en el gremio del personal doméstico en México es porque antes pasó en España, antes pasó en Inglaterra, que lo que está pasando en materia de las y los trabajadores ferrocarrileros en México, antes pasó o en Inglaterra o en Francia, que son potencias de ferrocarriles, o en los Estados Unidos de Norteamérica. Se llama efecto mariposa. El pequeño aleteo de una mariposa aquí en México puede tener graves consecuencias o favorables consecuencias en el ecosistema de Brasil. Créanmelo. Ese es el efecto mariposa que tenemos que crear nosotros, como lo que crearon los rusos. Se inicia un movimiento contra el zarismo en las filas obreras, se crea el capitalismo. Yo no creo mucho en el tema del comunismo, yo ni tampoco del socialismo, yo soy más demócrata, pero bueno, eso es parte de la historia. No creo en Marx. Yo más bien creo que me he documentado por conocer el verdadero personaje, diciendo y respeto a quienes sí creen en Karl Marx. En mi opinión, fue alguien que solamente sacó partida del tema ideológico y creó una doctrina que en lo personal no la comparto. Y dicen que ver para creer, ¿verdad? A lo mejor nos falta haber vivido una película de cómo eran, qué hábitos tenían, qué sentimientos, pero a final de cuentas no lo comparto. Creo que preferiría escribir mi propia historia junto con ustedes, como también, bueno, siguiendo con el tema de la influencia de los sindicatos rusos
Los primeros soviets fueron los de la Revolución Rusa. Insisto, todo tiene su pro y su contra. Eso de que el terreno es de todos y entre todos comemos y entre todos nos repartimos, está medio complicado, pero no nos metamos en ese tema doctrinal, sino solamente en apreciar que la fuerza de los sindicatos rusos logró una transformación de un país tan grande como es la Unión Soviética. Hoy fragmentada, hoy ustedes saben, en guerra con Ucrania porque eran parte de lo mismo. Bueno, es punto y aparte. El tema sindical también en Polonia, durante los 80, 81 ya del siglo XXI, como siglo XX, como menciona Omar, nuestro líder sindical de Valle Santiago, también desarrolló un gran movimiento de emancipación, tenían graves problemas con su régimen político, y es a través de un sindicato, el sindicato Solidaridad, curiosamente también el término, donde Lech Walesa logra, un electricista de los astilleros de Danks, logra a través del sindicato denominado Solidaridad, la atracción de fuerzas políticas, entre ellas hasta la del Vaticano, y se convierte en un presidente que hizo muy buen papel, por cierto. Brasil, como ya les mencionaba, Brasil logra tener una de las mayores votaciones en esta ocasión por segunda vez, y Lula da Silva dirige Brasil. Argentina, Argentina pasó por muchos movimientos, sigue siendo fuerte, y bueno, México no podemos hacerlo a un lado. No es ese sindicalismo, creo que está en nuestras manos conocer esta historia para mejorarla. La invitación es mejoremos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que tu ADN te obliga a hacer y a hacer ese sindicalismo que supere los que acabamos de ver en la historia? ¿Qué quieres dejar para que en el efecto mariposa tú puedas ver que un día satisfactoriamente, no sé, los Países Bajos, dentro de los Países Bajos se ha adoptado el tema de Planet Youth para lograr alejar a los jóvenes y a los niños de lo que es el alcoholismo y drogadicción? Es un efecto mariposa. ¿Qué habrá de lo que tú estás haciendo? Pregúntate eso. ¿Qué habrá de lo que estás haciendo en cualquier hospital, en cualquier comunitario, en cualquier UMAPS, en cualquier CAICES o en la cabecera jurisdiccional? ¿Qué hay de lo que estamos haciendo? Que no sea en vano. Ubícate. La invitación es, date cuenta de lo que es el sindicalismo. Date cuenta qué es sindicalismo. En México tuvimos tiempos violentos, no se diga en la época en la que el presidente Díaz todo combatía, pues todos querían que se fuera y todo combatía. Y bueno, sí, hubo descuido por sus equipos y hubo grandes crisis que afortunadamente para unos, desafortunadamente para los que perdieron la vida, esas uniones mutualistas y gremiales lograron generar transformaciones que quedaron registradas por las históricas masacres de Cananea, Río Blanco, esto en 1906 y 1907. No estamos para que nos pase lo mismo. Hay una gran presencia del movimiento sindical en el mundo, hoy establecida con apoyos de los gobiernos. Hoy, como lo he dicho, la negociación colectiva, el derecho de asociación es un derecho humano, y los sindicatos se encuentran ya presentes en toda parte del mundo, en todos los países hay. Por supuesto, existen instituciones gubernamentales que lo fortalecen, instituciones como la Organización de Naciones Unidas, la Internacional del Trabajo, que está siempre pendiente de apoyar a las organizaciones sindicales. ¿Cuál es el futuro de los sindicatos? Un nuevo sindicalismo para el siglo XXI. Tenemos que construirlo. Hoy, que sea todos los días tu obligación estatutaria de censa, pero que también sea de grandes aportaciones a un personaje que tú encarnas, que es el líder sindical. Ese líder sindical que, si hoy aprendimos de la historia, se da porque en nuestro primer ejercicio lo vimos. Hay un ADN, es decir, hay una característica como la lealtad, hay una característica insustituible en el ADN del líder sindical como la solidaridad,
Hay una característica como la trascendencia a través del servicio, a través de la empatía. Bueno, ese es el nuevo modelo que tenemos que construir. Primero que nada, como una absoluta necesidad, sin la cual ningún país puede marchar en paz. Nuestro Instituto de Salud Pública de Guanajuato tiene una característica que debes de anotar. ¿Qué hace fuerte al mejor instituto de salud pública del país? Pues déjame decirte que lo hace fuerte los recursos económicos que tenemos, que lo hace fuerte la buena administración que se tiene, que lo hace fuerte la regulación laboral, que son las condiciones generales de trabajo que logramos a través del sindicalismo, lo hace fuerte los 24,000 trabajadores, pero sobre todo lo hace fuerte un efecto, el efecto que creamos cuando hay paz laboral. Y esa paz laboral se da por justicia, se da porque tratamos de que se respeten las condiciones, tratamos de crear proyectos de desarrollo humano. Hay muchas cosas que pareciera ser imperceptible como el aletear de una mariposa, pero que está teniendo un efecto mariposa. No tenemos que hacerlo tan evidente, no lo hacemos tan estridente, pero esa armonía que vivimos hoy en el ISAPE es gracias a cada uno de los sindicalistas, a cada uno de los directivos, por supuesto, pero hoy hablo con los sindicalistas. Es gracias a ti, es gracias a que no convulsionas y sí negocias, es gracias a que conociendo tu ADN, tú cubres todos esos espacios para hacer de ti alguien íntegro, alguien feliz y contento haciendo liderazgo sindical. Eso es lo que estamos buscando, marchar en paz hacia adelante. Ese sindicalismo de futuro necesita impulsar propuestas viables que generen una nueva cultura laboral. Esos 4 comportamientos, ser más humanos que nunca, pero los 24,000, no nada más los líderes, todos los trabajadores, que podamos tener compromiso con la organización, que podamos lograr la cultura de la paz en los centros de trabajo para vivir en felicidad y que finalmente todo sea aprendiendo, todo sea a través de la capacitación. Es así que mejoraríamos las relaciones entre trabajadores y empleadores, buscaríamos productividad, porque no somos esas organizaciones de choque, de militancia, que rompen y rasgan y acaban con la productividad. Es ganar, ganar para elevar calidad de vida de las personas, de las familias y esa nueva cultura que esté basada en democracia y corresponsabilidad. Co-crear es el término. Hagámoslo juntos. Eso es lo que estamos buscando en este nuevo ADN que construimos basados en el ADN original que tenemos. Recuerden ustedes, para clonar un mamut, para clonar un dinosaurio que encontraron que vivió allá en los inicios del universo, se busca el ADN, se busca identificarlo y duplicarlo. Eso es lo que ha podido perpetuar especies. Nosotros transformémosla en función de conocer nuestra historia del sindicalismo aquí y mundialmente. Para seguir avanzando necesitamos ese sindicalismo al tiempo que velamos de los justos derechos y reivindicaciones de los trabajadores, promovamos más capacitación, promovamos mejores condiciones laborales y que todo sea con un sustento, la mayor productividad, que haya mayor productividad. No tiene caso que queramos mayores salarios, pero no producimos. Hay muchas empresas que tienen ese grave problema y tarde que temprano se quedan en el desempleo porque estiraron tanto la liga que la reventaron. Tenemos que impulsar el respeto de la búsqueda de acuerdos entre empresarios, entre directivos, entre trabajadores. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién es el empresario en salud? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Esto es el gran desafío para la dirigencia sindical. Ya vivimos la primera revolución industrial con la máquina de vapor, con la mecanización, con la industria ferroviaria. La segunda revolución en 1870 con la producción en masa, ya empezaba la energía eléctrica a sustituir el vapor y llega el ensamblaje en línea. La tercera revolución, bueno, pues la tuvimos con la automatización, las computadoras en 1969 y estamos ahora en la cuarta
revolución. Recién estamos escribiéndola. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Cuál va a ser tu parte de ADN que dejas ahí para que un día sea clonado? Para que un día sea descubierto que ahí estuviste tú. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Digo, nada más ve a la historia. No te toca ser el de la primera, ni el de la segunda, ni el de la tercera. Ojalá, ¿eh? Ojalá que te encontraras en la primera y dijeras, wow, regresando al tiempo. Pero no se puede. Hoy es nada más la cuarta revolución. ¿Y qué es lo que puedes hacer de ti? Esto es lo que tenemos que hacer. Mano de obra contra capital. Y te decía, ¿quién es el capitalista? ¿Quién es el empresario? ¿Quién es el contratista? Las autoridades. Lo componen el presupuesto, la infraestructura hospitalaria, la tecnología, los materiales de trabajo, el mantenimiento y los medicamentos. Y la mano de obra. Nosotros somos los responsables de esa mano de obra que hoy podemos llevar más allá de la mano es la mente factura. Personas capacitadas, comprometidas, con conocimientos, con habilidades y que sea mano de obra calificada. ¿Te acuerdas cómo las calificaban en el pasado, en los siglos iniciales del sindicalismo? Espaldas fuertes y anchas, piernas fuertes y manos habilidosas. Hoy necesitamos personas completas, capacitadas, pensantes, equilibradas en mente, cuerpo y espíritu, que puedan generar habilidades de una buena relación personal, así como interpersonal. Que trabajemos en santa paz en este tiempo. Tu mano de líder se necesita. ¿Cómo vas a mover la brújula para lograr el equilibrio entre la mano de obra y el capital? Esa es tu obligación. Para eso estamos, para seguir mejorando, para seguir estudiando y para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, pero nunca por encima de la productividad, porque entonces romperíamos una razón natural de ser y nos acabaríamos, así como cuando las leyes de la naturaleza se parten. ¿Cuál es tu mano? ¿Cómo vas a moverte hoy a la industria 4.0? Ese es el reto del sindicalismo actual. Vamos a ir transitando. Hoy me quedaría con lo que es la historia del sindicato, cómo pasó, por qué pasó. Hoy, lamentablemente, mucha gente ya no conoce de sindicalismo, no se da en los salones de aulas educativas, no se da la historia. Ya muchas generaciones de los sindicalistas han muerto, abuelos, papás, y ya no han podido transmitir a la siguiente generación lo que es el concepto de solidaridad, de ir a la asamblea, de estar empáticos, de cumplir con obligaciones para exigir derechos, de los beneficios que tiene estar sindicalizados. ¿Cómo se va a mover tu mano? Regálame, ya para terminar, cómo se va a mover tu mano para llevarnos a la industria 4.0. Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos en la era del conocimiento, ya estamos en la tecnología. Hoy el home office se está afectando. Hoy hay transformaciones. ¿Cuándo te imaginarías que se iba a transformar el sistema de salud en México? ¿Cuándo pensarías que ibas a estar otra vez en duda en tus derechos y en tu estabilidad laboral? ¿Cuándo que ibas a cambiar de patrón? ¿Cuándo que ya no eras ya no serías ISAPEC, serías Sin Bienestar? Date cuenta, si hay retos, ¿eh? No está fácil. Hay muchos retos, por eso que conozcas de dónde venimos, cuál es nuestro ADN. Regálenme cuando menos 3, 4 intervenciones, ya para cerrar. Ok, Rocío Arellano, déjame ver, dice el sindicato del siglo XXI, sociopolítico, nuestra labor mejorar las condiciones a través de reivindicaciones para conseguir mejoras laborales de la mano del personal que sea capacitado, me gusta, consciente y despierto en sus derechos y obligaciones. Equilibrio. ADN, José J. Nos lo nutrimos con conocimientos y determinación de ser resolutivos, ok, de lo que demanda el capital humano y los derechos de los trabajadores, tomando la capacitación para mejorar desempeño, excelentes reflexiones. Ok, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su participación. Estamos muy en tiempo, son las 11:05. Yo les agradezco
Enrique Blancarte me dice que hay que incluir el cambio temático. Bueno, es que estamos hablando de historia, Quique. Estamos tratando de ver cuál es el origen de nuestro ADN. Pero por supuesto que cuando entremos a la fase de modernidad, ya lo que es esta 4.0, bien tu propuesta, ¿eh? Mover la mano hacia temas de ecología, hacia temas de sustentabilidad. Por eso que eres, doctor, mi estimado Quique, bastante acertado. Muy bien. Hoy estamos hablando de historia. Hoy estamos hablando de dónde vinieron, cómo fue la evolución de las organizaciones, por qué, qué los obligó, cómo se fueron solidarizando, cómo se construyó el internacional. Y bueno, ¿qué es los retos que siguen? Vamos a seguir hablando un poquito de historia. Les agradezco muchísimo la participación. Jacinto Medina nos dice que la inteligencia artificial deberá ser otra parte. Por supuesto, la sumamos al tema de ecología, sustentabilidad. No podemos seguir tirando contaminación. Y vaya que en nuestras unidades hospitalarias, mucha gente nos ha preguntado que por qué se nos ocurrió certificarnos en la norma 14001 que tiene que ver con compromisos con el planeta y les decimos, nos estamos preparando, porque la huella de carbono de nuestros hospitales es grandísima. Es un gran reto, es una materia muy importante en donde no solamente vemos por mejorar derechos o porque nos lo respeten, así como muchos en el pasado, en ese ADN inalienable a la lucha de los antepasados nuestros, fue el que pudieran tener influencia política, cuidarse de sus propios gobiernos y construir sistemas económicos, nosotros tenemos que conservar el lugar donde vivimos. Y más en la materia a la que nos dedicamos, que es servicios hospitalarios, y que de verdad es preocupantísimo la huella de carbono, la contaminación exagerada que tenemos en nuestras unidades de salud. No se nota, no se ve, es difícil evaluarla, pero en el universo sí se siente el sobrecalentamiento, la pérdida de muchos espacios verdes. Sí hay que hacer muchísimo y es parte de esta nueva generación de dirigentes sindicales. Pues muchísimas gracias, muchas aportaciones, mucho comentario. Bien, ahí vamos a crecer juntos, vamos a co-crear, vamos a llevar juntos las soluciones y todo tiene que ser en función de nuestro cuarto comportamiento de la cultura laboral ISAPEC, el que las cosas se den porque aprendemos, que se dan por capacitación. Muchísimas gracias, pasen un excelente día y que tengan excelentes resultados para beneficio del mejor Instituto de Salud Pública del país y de su parte más importante, las y los 24,000 trabajadores que representamos. Nos vemos en el próximo Jueves Diamante. Muchísimas gracias por su atención.